Dios los bendice. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes y doy gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque están en el mejor lugar donde pudieron haber estado el día de hoy, honrando la palabra de Dios. Quisiera se puedan poner de pie, por favor, para honrar la palabra. Repita conmigo en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, amo tu palabra. Voy a hacer lo que tu palabra me dice que debo de hacer. Y voy a obtener lo que tu palabra me dice que puedo obtener. Hoy por tu palabra mi vida será transformada. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. El tema de hoy que vamos a hablar se llama Dios es dueño y yo soy administrador. En las semanas anteriores nos estuvo compartiendo Poncho, el pastor Alejandro, el señor Rogelio, sobre temas bien importantes sobre la prosperidad, cómo ser un buen administrador, qué es lo que tenemos que cuidar en nuestro corazón al momento de hablar, no solamente de administración financiera, sino administración en nuestro corazón. Hemos recibido tanta palabra, versículos, instrucciones, pero lo que nos toca a ti y a mí es ponerla en práctica. El pastor nos decía que no solamente es hablar y meditar la palabra, sino ponerla en práctica. Y en la parte financiera es una de las áreas donde más oposición tenemos por el enemigo, más ataques hay, pero es donde más confianza hay de Dios. Dios ya entregó la promesa, las promesas están en su palabra. La responsabilidad de bajarla y activarla en tu vida depende de nosotros. ¿Se acuerdan? Hasta nos repitió 4 veces: ¿quién es el responsable de bendecir? ¿Se acuerdan? Dios. Dios ya dio la prueba, la promesa. ¿Quién es el responsable? Nosotros. Nosotros somos los responsables de activarla. Por eso, importante entender y asimilar esta palabra. ¿Por qué creen que Dios utiliza el dinero y es una prueba de fuego para probar nuestra fidelidad? Dios usa el dinero para probar nuestra fe porque es lo que más difícil nos cuesta, lo que más nos cuesta rendir a los pies de Dios. Los recursos que nosotros tenemos a veces pensamos que provienen de mis fuerzas. Está bien, trabajas, te levantas temprano, tu negocio te ha costado, pero aquí vamos a entender que somos administradores, no somos los dueños. También es importante que entendamos que nuestro estado anímico muchas veces proviene del área de las finanzas. Si no traigo dinero, tu mismo semblante a veces está preocupado. Es lo que reflejas cuando tu área financiera tiene problemas, andas ahí ansioso. No es la misma imagen que das cuando traes problemas de fe, porque cuando volteas a ver al otro dices: no se le ve la fe, no se le ve la falta de perdón. Sus actitudes sí lo reflejarán, pero tienes que tener un poco más de contacto con él. Pero la parte financiera, esa es la parte que más se refleja en el estado físico de una persona. Hay quienes piensan: mientras no me falte el dinero, todo está bien.
podré vivir sin amor, sin perdón, sin familia. Hay personas que viven sin familia, pero dicen, mientras no me quiten el dinero, lo demás, ahí se va. Cuando somos fieles y buenos administradores, quiero que entendamos que no basta con ser un buen administrador, tienes que ser fiel. Administradores, hay excelentes administradores donde quiera que vayamos. Fidelidad es la que nos falta. Si Dios ha sido fiel, si Él te ha hecho libre, tu responsabilidad es crecer en libertad y fielmente. No nada más estancarme, no nada más estar agradecido con que me ha dado la salvación. Y ahorita vamos a ver versículos donde me habla que lo que me ha dado yo lo tengo que administrar y hacerlo crecer. Quiero que me acompañe al versículo Mateo 25, 21, por favor. Este versículo es el principal de uno de los pasajes que vamos a ver, donde Dios califica a los siervos buenos y fieles administradores de los bienes que Él les da. Dice así: su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver tres calificativos que hace Dios sobre un buen administrador. Lo afirma porque le dice bien. ¿Se imaginan si en el trabajo te alegras cuando te dice tu jefe, bien hecho? ¿Te imaginas cuando Dios te diga, bien hecho? Yo creo que nos vamos a poner como pavorreales, ¿verdad? Vamos a andar por todo el patio y nunca te ven en las demás áreas, pero el día que te promueven y estás ahí, andas en todas las áreas por donde no te vieron en todo el año, porque te dijeron bien hecho. También habla de tu promoción, porque aquí habla donde le dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahí lo está promoviendo. Si me has sido fiel en lo poco, mañana te voy a poner en lo mucho. Amén. Y celebración, porque una vez de que afirma al Señor y lo promueve, todavía le dice, ven y gózate conmigo. Eso es bien importante. Vamos a ver cada uno de estos, de afirmación, promoción y celebración. Afirmación es una declaración de aceptación que uno espera en la vida. Fíjese, esto es bien importante, el sentirse aceptado. El ser humano por naturaleza tiene la necesidad de sentirse aceptado. Y lo vemos todos los días en la sociedad. Los jóvenes, las personas en el trabajo, en la casa, en la escuela, tienen la necesidad de ser aceptados, de una afirmación. Por eso de repente el mundo trata de separarte de la presencia de Dios, engañándote, decir, hey, ¿vas a la iglesia o te vas con nosotros? ¿Quieres ser partícipe? ¿Quieres ser parte del grupo? Sí, tienes que peinarte de una manera, tienes que vestirte de una manera, tienes que hablar de alguna manera. Por eso a veces hay conflictos con la juventud, y nos pasó a todos en tiempos de la juventud, que empiezas con los problemas de rebeldía. En la secundaria quieres pertenecer a un grupo y te empiezas a adaptar a esa situación, quieres ser afirmado. Por eso de repente tenemos problemas y le dices, oye, ¿por qué te cortaste el pelo así? Ah, es que ahora es la moda. Oye, ¿por qué te vestiste así? Y empezamos a tener los problemas, conflictos de aceptación. Queremos ser aceptados, pero tú y yo debemos de buscar la aceptación de Dios, no de los hombres. Y en donde quiera que estés, en el trabajo, tú tienes que buscar la aceptación de Dios. Tú cumples con tu trabajo, cumples con tus responsabilidades, cumples con tus instrucciones, pero no tienes que ser aceptado por ellos. Hay lineamientos muy claros. Tú preocupémonos por ser aceptados por Dios. Amén. Todo esto lo tenemos nosotros
que activar en nuestra vida. No podemos seguir continuando siendo las personas que llego, lo mismo, la rutina de siempre. Y esto habla de toda mi vida, de llegar a las 8 de la mañana, cumplir con el trabajo, madre de casa, cumplir, levantar a los niños, desayunar, comer, vestirlos, enviarlos. Tenemos que activarnos, tenemos que trabajar y administrar bien lo que Dios nos ha dado. La segunda parte que habla Dios sobre este buen siervo fiel, habla de una promoción cuando le dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto es una de las áreas que más conflicto tenemos, porque cuando lo ponemos en la vida real, no quiero que me levanten la mano, pero muchos de ustedes han sido promocionados en sus trabajos por buenos resultados, ¿sí? Pero en el reino de los cielos, Dios siempre te promociona y te remunera. Dice ahí que es una compensación, una retribución y una obligación recíproca. Hay veces en que en el trabajo primero te dicen: oye, ahora ya te encargas de este grupo y de estas responsabilidades. Y luego la primera pregunta que viene a tu mente es: ¿y por lo mismo? Y así nos hacen. Te dicen: hasta que no des resultados te voy a remunerar, pero primero te prueban. En el reino de los cielos no es así. Cuando Dios Padre te ha decidido promoverte, ya está integrada la remuneración. Él te va a dar. La palabra de Dios dice: si tú te enfocas en la visión, no te preocupes por la provisión. Si tú estás pensando abrir una reunión de hogar en tu casa, de predicarles, de ir con tu familia, esté donde esté, lejos, cerca, donde quiera que esté, y lo primero que te viene a la mente es: ¿qué voy a hacer con la provisión? No te preocupes. Si tú estás en la visión de Dios, la provisión ya está dada del cielo. Amén. La tercera parte es la celebración. Yo creo que las personas que han sido promovidas, lo primero que hicieron, llegar a su casa y fue: vámonos a comer, vámonos a cenar. ¿Por qué? ¿Alguien cumplió años? ¿O algo especial? Dice: fui promovido. Y lo primero que haces es salir de fiesta, gozarte. ¿Y con quién te gozas? Con tus seres queridos, con tu familia, con tu ser que más confianza les tienes. Dios se goza cuando tú eres un siervo bueno, un siervo administrado y fiel. Él se goza contigo. El día que tú fuiste llamado a los pies de Cristo, Dios se gozó con aquel que te compartió la palabra. Y eso es para dar honor y gloria a Dios. ¿Te imaginas? Amén. Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 25, 14 y 15, que son los versículos centrales de donde deriva este versículo de la buena administración. Jesús dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata, y se fue de viaje. Este señor regresó y le pidió cuentas a cada uno de sus siervos por el dinero que les había confiado. Antes no podías, no había bancos. Antes no podías salirte en la carretera o en la carreta para viajar con todas tus posesiones. ¿Te imaginas? En la primer salida ya había muchos ladrones. Pero se pueden hacer una pregunta: ¿por qué no les confió a los 3 por partes iguales? Porque no tenían las mismas capacidades. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce tu capacidad, Dios conoce tus dones. Por eso administras de acuerdo a lo que
tienes tu capacidad. Y eso es bien importante, porque eso es una de las primeras limitantes que ponemos en nuestra mente. ¿Por qué él administra más que yo? ¿Por qué a mí no me dio lo que tiene el otro? Te empiezas a comparar. ¿Por qué el otro administra mejores y más recursos que tú? Tú tienes que enfocarte que en lo poco que te dio, como al primer siervo dice, en lo poco que te di, me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No te compares con otro. Lo que tienes que enfocarte es en administrar fielmente lo que Dios te ha puesto en tus manos. Amén. Me llama la atención que cuando hay personas que administran mejor lo ajeno que lo propio. Yo he auditado compañía, mis departamentos del área donde trabajo, y resulta que las personas que he auditado, todo lo que tienen bajo su cargo lo tienen en perfectas condiciones. No les falta un tornillo, no les falta un peso, no les falta una tuerca, no les falta nada. Todo está en el inventario. Y esa persona hace un buen trabajo, pero cuando recibe su quincena, del viernes para el lunes ya no trae ni un 5 y anda pidiendo prestado. Usted recibe 2 responsabilidades en el trabajo, una indirectamente porque tiene que dar respuesta y resultados a un patrón, pero también al momento de recibir tus recursos, tú recibes una responsabilidad de administrar lo tuyo. ¿Cómo es posible que administres lo ajeno perfectamente y lo tuyo sea un desastre? Eso es triste. ¿Cuántas cosas has dejado de administrar por temor? Familia, relaciones, negocios. ¿Cuántas veces rompiste una relación por temor? No sé cómo me vaya. No sé si el Señor me va a apoyar, Dios. Dios está contigo y Dios está conmigo. Él ha decidido caminar contigo. Él está esperando que tú confíes en ti mismo, porque ya te dio una administración. ¿Sabía usted que no es condición o no es una opción el ser administrador para Dios? Voltea a un lado tuyo y si está tu familia, tú ya eres administrador de ese recurso. Es el área familiar, financiera, en tu trabajo, en tu salud. No es una opción. No puedes decir, no, si yo todavía no tengo un compromiso con Dios, no soy su administrador. Desde el momento en que tú creciste y empezaste a tomar tus decisiones para formar en todas las áreas una familia, un trabajo, un estudio, etcétera, tú te convertiste en automáticamente un administrador de Dios. Entonces es importante que aprendamos a ser un administrador bueno y fiel. Vuelvo a lo mismo, hay personas que son muy buenas administradoras, pero les falta la fidelidad. Amén. Mire, dentro de la ley financiera hay una ley, la primera ley es la ley de posesión. En el mundo hablamos de que la libertad financiera es de que todos tus recursos trabajen para ti sin tener que trabajar. Qué padre, ¿no? Esto quiere decir que tú tienes que administrarte de manera que cada vez que tú recibas tus ingresos, tus egresos sean cada día menores, de manera que tus recursos se vayan incrementando, que vayan siendo más y más. Pero en el reino de los cielos, esta ley trabaja al revés. Nada es tuyo, todo es de Dios. Tú solamente eres un administrador, somos un mayordomo. Fíjese en la palabra, en el Antiguo Testamento, los judíos tienen instrucciones
muy claras referente a cómo administrar los recursos. ¿De quiénes son todos los bancos? De los judíos. Entonces el banco, él no invierte el dinero, ellos lo prestan. Ellos tienen que activar el dinero. Carlos Slim hablaba de que el dinero no es para ahorrarse ni para guardarse, sino para ponerse a trabajar. Por eso son los hombres que mueven todo el dinero del mundo. Y es bien importante. Mayordomía quiere decir gerente. En el diccionario inglés, el significado de mayordomía o el sinónimo se llama gerencia. Tú y yo estamos llamados a ser gerentes de los recursos que Dios nos ha dado. Y tenemos también ese llamado a ser la mayordomía de todo lo que nos rodea. Y en la palabra de Dios usted puede encontrar todo referente a cómo ser un buen administrador en cada área que nos rodea o en las que interactuamos. Por ejemplo, tenemos que utilizar nuestra influencia, en la mayordomía de nuestra influencia en nuestra área. Eres influente como padre, influencias como padre, influencias como madre, influencias como hermano, como hijo. Y en la palabra de Dios dice, como padre, que tú eres el sacerdote de tu hogar y que todas las bendiciones del cielo se derraman a través de la cabeza de la iglesia, de la casa, como las barbas de Jacob, de Abraham, hasta los pies. Entonces tú como varón tienes la responsabilidad de usar tu mayordomía como padre, como madre, el cuidado de la familia, sujetarte al esposo como la iglesia se sujetó a Cristo. En tu salud, la mayordomía de tu salud, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Te ejercitas? ¿Tus hábitos alimenticios cambian? ¿Están ajustados? ¿Cómo es posible que yo ya esté ahorrando por si mañana me da diabetes o si mañana me da hipertensión, cuando tú tienes que estar pensando cómo administrar ahorita tu salud en lugar de estar previendo las acciones correctivas que voy a hacer en mi vida? Eso es algo también donde aprovechas la mayordomía de todo lo que Dios te da. Tus relaciones en el trabajo. ¿A tus amigos los edificas? ¿Tus compañeros de trabajo los edificas o ellos te edifican? ¿Tienes un crecimiento espiritual y una responsabilidad para con Dios? Para cuando tú les hablas e interactúas con tus compañeros, ellos van a ver a Jesús reflejado en tu vida. Yo no puedo ser uno aquí y allá afuera otro. Eso es otra mayordomía que tenemos. En la iglesia, las oportunidades que tenemos, se los comentaba ahorita, yo soy salvo, gloria a Dios. Eres salvo, gloria a Dios. Pero ¿qué más sigue? Tenemos que activarnos. Soy un mayordomo fiel y buen administrador. Puedo ser un mayordomo, un buen mayordomo. Tengo las cosas todas bien organizadas, no me falta nada, pero no soy fiel. A veces me falta. Cuando no ofrendo, cuando no diezmo, cuando no me edifico, cuando no crezco en la palabra, cuando no busco de Dios, eso es fidelidad. De los 3 administradores que vimos en el versículo de Mateo, 2 de ellos fueron fieles, 2 de ellos recibieron la bendición de ser promovidos de lo poco a lo mucho, pero uno de ellos tuvo temor. A ese que tuvo temor, Dios lo rechazó. Habla la palabra que le dijo siervo inútil, y eso es lo que tenemos que evitar, ser un siervo inútil. Le dice, sáquenlo de aquí, al crujir y llorar, crujir de dientes. ¿Cómo es posible que a veces no tengo que esperarme mañana? Hay gente que no tiene que esperarse hasta el final del mundo para llorar y que le crujan los dientes. Cada semana le están crujiendo los dientes con la quincena y con la semana y con lo que tiene que pagar, porque no sabe administrar los bienes de Dios.
¿Pero por qué? Porque no hay sabiduría, porque no buscamos la sabiduría de Dios. La sabiduría está en la palabra. Si tú pides sabiduría, el Espíritu te lo da para que seas un buen administrador. Y no te desesperes. Platicaba ahorita con un compañero que cuando Dios te quiere promover y no ves una retribución, que te dicen mañana te encargas, a partir de mañana te encargas de un nuevo departamento, pasan 3 meses y no te han retribuido, tú ya quieres aventar la chamba. Veía la historia de José el soñador, un excelente administrador de las cosas y bienes de Dios. ¿Cuántos años tardó José en ser retribuido? José fue afirmado por Dios como un buen administrador cuando le reveló el sueño con sus hermanos, que él veía las espigas de sus hermanos inclinárselas hacia él. Por eso se ganó la envidia de sus hermanos. Y empezó el suplicio, empezó la prueba, empezó el reto de José. Él tardó 12 años en convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Por eso les decía que hay veces en que quieres aventar la toalla cuando en la primera quincena que fuiste promovido no te llegó el incremento. Y José tuvo que pasar por cárcel, por blasfemia, por engaño. Pero ¿saben qué tenía José? José tenía confianza en Dios. Había sido afirmado y él estaba firme en que Dios lo acompañaba. Y eso también se testifica porque él hacía prosperar todo lo que hacía. Prosperó la casa de Potifar porque fue el mayordomo y fue el administrador que le movía todo a Potifar. En la cárcel prosperó la cárcel ahí porque era el administrador, el encargado, el alcaide le encargaba la administración de la cárcel por ser un buen administrador y fiel. Y fue José el que rescató a su pueblo. Y no solamente terminó ahí, después de 12 años que subió a ser el segundo hombre más poderoso. ¿Sí se acuerdan que le dijeron, tengo un sueño? Y él lo reveló, dijo, vendrán 7 años de vacas gordas y vacas flacas. ¿Te imaginas administrar 7 años todo un pueblo, el pueblo más poderoso en ese tiempo, para pasar 7 años de hambre? Si a nosotros nos dijeran, júntalo, muéstrame lo que has juntado en 7 años, porque los próximos 7 años no vas a tener nada. Válgame, si lo que me dieron ayer ya no lo traigo, ahora en 7 años. Eso es lo que tenemos que aprender, a ser administrados, pero más que nada, fidelidad a Dios, porque si Él no te ha dejado, ¿por qué tenemos que dudar? Aún y cuando no caminabas en la palabra y cuando no administrabas lo de Dios en su palabra, Él tenía cuidado de ti y ha tenido cuidado de ti y lo va a tener mucho más ahora que tienes tú un compromiso. Por eso es bien importante que no olvidemos y no dejemos de edificarnos en la palabra, buscar la sabiduría, y la sabiduría te trae temor de Dios. El día de mañana que nos pregunte, ¿qué hiciste con todo lo que te entregué? Con tus hijos, con tu familia, los negocios que emprendiste. ¿Sí sabes que el enemigo también tiene conocimiento de tu potencial? Por eso cuando tú quieres emprender algo, lo primero que viene el enemigo a meterte en la cabeza es, ¿para qué tanta gente en la reunión de hogar? ¿Para qué abres un negocio tan grande? Porque saben que abriendo un negocio vas a tener contacto con más personas y vas a tener un área más grande para poder difundir la palabra de Dios. Y el enemigo te quiere tener apachurrado. No, hombre, nomás dale un negocito. Pero Dios te quiere multiplicar. Si ahorita tienes una casa, quiere darte 2. Si quieres 3 negocios, Él te quiere dar 10. Tienes una familia, y ahí sí ya no te va a dar más familia. No quieres 2 mujeres, ¿no? Ese es otro tema. Pero que administres y seas fiel con tu familia. Y esto lo vas a ver en las bendiciones. 400 años estuvo el pueblo de Israel siendo bendecido gracias a José.
Que después se desvió y fueron esclavos es otra cosa. Pero te imaginas que ahorita, a partir de tu fidelidad como administrador, tengas garantizado 400 años para toda tu descendencia. Eso es para darle gloria a Dios. Amén. Déselo a Dios, désele un verdadero aplauso al que se lo merece todo. Soy un mayordomo, pero quiero ser un siervo útil. No quiero que mañana me digan siervo inútil. Si ahorita te lo dice tu mejor amigo y te apachurras, ahora que te lo diga Dios. Pero yo declaro que todos los que están aquí y sus familias serán presentados y llamados por nuestro Padre como un siervo útil. Pasa al gozo de Dios. Amén. Ponte de pie para honrar esta palabra que acabamos de recibir. Repite conmigo: gracias, bendito Padre, por tu palabra que me edifica todos los días. Ahora entiendo que todo lo tuyo es mío y que todo lo que tengo es tuyo. Bendecido soy por la oportunidad de servirte. Te pido perdón si he dejado de administrar tus recursos, si he sido temeroso, si he sido irresponsable. Hoy declaro que lo que me has entregado lo administraré para honor y gloria tuya. Te pido, Espíritu Santo, que me des la fuerza, me das el aliento, la sabiduría y el conocimiento. Quiero ser afirmado, quiero ser promovido y quiero caminar en el gozo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, familia. Y prepárese, porque muchos de ustedes van a ser promovidos por su fidelidad. No solamente en el trabajo, su área espiritual, su familia, su ministerio, su palabra, su casa, todo va a crecer gracias a la fidelidad de usted, porque Dios ya dio la promesa. Amén. Dios los bendiga.